A ello este evento ha sido posible también por su ayuda. Eduardo y Lorena, que están también con nosotros, también van a hacer una pequeña intervención al final de la exposición, porque además quieren presentar no solamente la empresa, sino unos productos que yo creo que también son muy adecuados pues para el mobiliario y las prestaciones que tienen que tener nuestras viviendas. Creo que en todos los sillas habéis dejado una publicidad del mismo, y nada, agradeceros también que nos hayáis apoyado en el evento. Presentaros en este caso a Dionisio Seda, que para nosotros, aparte de nuestro asesor de la asociación, es una persona que está permanentemente abierta a todos los asociados y dándonos siempre consejos magníficos, y yo creo que también nos va a clarificar bastantes cosas sobre todo lo que nos va a afectar al nuevo alojamiento desde el ámbito fiscal. Muchas gracias, Dionisio. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Hasta el final. Perfecto. Creo que me quedan 25 minutos solamente para exponer toda la casuística que dentro de la índole tributaria y fiscal afecta a lo que son la nueva regulación de las viviendas con fines turísticos. Lo primero que tengo que comentar es que en realidad no ha cambiado absolutamente nada. Quiero decir, la entrada en vigor de la nueva norma no ha modificado en absoluto la regulación de tipo impositivo que teníamos hasta la entrada en vigor. Y me explico. El decreto es una norma autonómica y los impuestos que gravan lo que es la actividad son de índole estatal. Entonces la regulación que tiene la comunidad es nula. Tampoco existía una laguna legal en la que ampararse a efectos de permanecer atento qué es lo que se cocía o qué es lo que la Junta de Andalucía iba a sacar en cuanto a la regulación de las viviendas. No hay nada absolutamente. Entonces lo que me voy a referir lo podría haber dicho tranquilamente con anterioridad a no la entrada en vigor, porque todavía no se ha producido, pero sí nada más que con la publicación de la norma. Lo podría haber dicho tranquilamente porque no ha cambiado absolutamente nada. Bien, si yo tengo el turno de preguntas cuando yo acabe mi exposición para manejarme, o al final, vale. Bueno, pues entonces voy a decir una cosa. La casuística es inmensa. Yo llevo contestando consultas desde hace 3 meses que son horrorosas. La diversidad es tremenda. Entonces lo que quiero es que si no somos capaces aquí, cosa que preveo imposible, de atender todas las consultas, les recuerdo lo que anteriormente ha dicho Hilario, que nosotros tenemos un canal tributario en el que todos los asociados pueden plantear las consultas de tipo individual e individualmente se le contestan. Pasa después una pequeña base de datos donde pueden consultar todo, pero en principio no tengan problema ni muchísimo menos porque se le pondrá a su disposición. Vamos a empezar por el impuesto, vamos a empezar por el abanico de impuestos que pueden concurrir en lo que es el desarrollo de la actividad. Evidentemente, el principal, en principio, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con el impuesto de las personas físicas ha ocurrido que muchas de las personas que se han dedicado al alquiler de las viviendas para uso turístico, pues resulta que no han declarado los rendimientos. Como resulta que de 3 años hacia atrás, en los planes de inspección de la agencia tributaria, han tenido, entre otros objetivos, ver qué pasa con esa bolsa de fraude que se intuía existía en este tipo de actividad, pues se están recibiendo requerimientos al hilo de que uno de los canales de promoción, pues resulta le ha brindado la información a la agencia tributaria. Un inciso en este sentido, y es que la asociación es muy importante.
Es muy importante porque si tiene fuerza, nosotros nos podemos adelantar a estos acontecimientos. Quiere decirse, lo mismo que individualmente se están recibiendo ahora requerimientos para poner orden en lo que no se ha hecho anteriormente, con fuerza, y me remito no a asociaciones, pero sí a colectivos como federaciones de cooperativas, otro tipo de colectivos defendiendo múltiples intereses de los que llevo yo el asesoramiento, pues normalmente la administración se adelanta, nos llama o nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre. Individualmente se están recibiendo unos requerimientos que, insisto, de lo que se trata es de poner orden en lo que anteriormente había. Es una barbaridad, es una verdadera barbaridad lo que está ocurriendo y lo que va a tener que suponer desde el punto de vista económico no haber atendido las obligaciones en su momento mediante la declaración de los rendimientos y sí tener que hacerlo ahora, no solo en materia de cuotas, sino cuotas, intereses y sanciones. Pero bueno, centrémonos en el impuesto de la renta de las personas físicas. La casuística en el impuesto se basa especialmente en la consideración del que tiene quien obtiene los rendimientos, y me explico. Lo normal es que haya la figura del propietario que explota su propio bien inmueble. Ahí no hay ningún tipo de problema. Es un rendimiento del capital inmobiliario. Se computan por diferencia, el rendimiento se computa por diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos no hace falta ni muchísimo menos dedicarse a saber cuáles son, los gastos sí. ¿Cuáles son los gastos? Generalmente los que se necesitan para la obtención de los ingresos. Bueno, me está dejando usted como estaba. Vamos a descender un poco y en esta materia, pues, ¿qué serían? Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca sobre ese bien inmueble, los intereses, no el capital. Impuesto de bienes inmuebles, las reparaciones, los suministros, agua, electricidad, gas. Resulta que yo necesito que acudir a un asesor que me haga las declaraciones, pues también. La amortización del inmueble, importante. 3% sobre el valor de construcción, bien el valor catastral o bien el proporcional que se obtenga por el precio de la compra. En resumen, ingresos menos gastos, rendimiento. Un matiz. Los arrendamientos de viviendas tienen una reducción del 60% del rendimiento que no es aplicable a las viviendas de uso turístico. Porque ese 60%, esa reducción, se entiende para viviendas de uso permanente por el inquilino, es decir, lo que es la residencia habitual. Por lo tanto, no contamos con esa reducción de los rendimientos. Ingresos menos gastos, rendimiento del capital inmobiliario. Forma parte de la base imponible general, donde acuden todos los recursos, los rendimientos del trabajo, actividades profesionales, al montón. Al que se le imputa la escala progresiva. Cuanto más renta, más se paga. Bien. Otra de la casuística está en el supuesto que el que explota la vivienda turística es al tiempo arrendatario. Quiere decirse, yo arriendo un inmueble para dedicarlo a vivienda de uso turístico o con fines turísticos. Perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Hablaremos del IVA ahora. Pero en cuestión de IRPF, la única modificación es que la ley, y no vamos a hablar de si es acertado o no es acertado, es lo que es. La ley lo contempla como rendimiento del capital mobiliario, como si fuesen unas acciones, como si fuese cualquier arrendamiento de un bien, de una maquinaria. Rendimiento de capital mobiliario. Bien, ¿y cómo se calcula ese rendimiento? Exactamente igual. Lo que ocurre es que en vez de ir en un apartado, va en otro. ¿Resulta también incorporable a la base imponible general? Exactamente igual. Lo que cambia es de ubicación. No hay otra cosa.
En síntesis, en el impuesto de la renta de las personas físicas, estas son las dos posibilidades que existen. No me he encontrado con ninguna otra. O soy propietario y es rendimiento del capital inmobiliario, o soy un arrendatario al que le han permitido subarrendar el inmueble y obtengo rendimientos del capital mobiliario. Se acabó. Ya ni más. Podríamos entrar en que el arrendatario pueda ser una empresa y demás, que confluya el impuesto de sociedades, pero no entremos en eso. Esas son consultas que me tendrán que hacer a mí puntualmente porque no responde a la gran parte de los que estamos aquí presentes. IVA. Delicado. Vamos a ver. Por definición, el arrendamiento de las viviendas es una operación sujeta y al tiempo exenta del impuesto. Quiere decir, yo arriendo una vivienda y no es por la condición del inmueble, no porque sea vivienda, sino porque el uso no es una cuestión objetiva, sino que el uso es el que me va a procurar a mí la exención. Con lo cual, en principio, arriendo una vivienda, yo soy propietario, persona física, arriendo una vivienda y no tengo que incorporar IVA. Yo creo que eso lo podríamos tener más o menos claro todo el mundo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Entra en lisa lo que se denomina la prestación, no el ofrecimiento, la prestación de los servicios complementarios de la industria hotelera. Y aquí empezamos a complicarnos la vida porque entran tantísimas fuentes en materia tributaria que al final es muy difícil que nos centremos en una conclusión. Siempre estamos navegando en que hoy la Dirección General de Tributos dice una cosa, el Tribunal Económico Administrativo te dice la contraria, la norma es interpretable, en el momento que una norma se interpreta dos veces resulta que son dos, aunque solamente esté escrita de una sola. Pero bueno, a lo que iba. IVA, prestación de servicios complementarios propios de la industria hotelera. ¿Cuáles son? Pues mire usted, lo primero que hace la norma es definirlo por exclusión. Y te dice, los que no sean, por ejemplo, el cambio de ropa periódicamente, ¿qué es? Pues mire usted, periódicamente por exclusión es que no se presten ni a la entrada ni a la salida solamente, sino que dentro de ese intervalo se sigan prestando. Lo mismo con la limpieza, exactamente igual. Pero yo en ese tema lo tengo muy claro. ¿Cuáles son los servicios propios de la industria hotelera? Los servicios propios de la industria hotelera son los que marca, quiero recordar que era la ley 47/2004, que es la que regula los establecimientos hoteleros. Uno se va allí y mira, pues resulta que necesito, a partir de tantas estrellas, necesita tantos aparcamientos, a partir de tal necesita este tipo de servicios. Si nosotros lo hacemos, estaremos prestando los servicios propios de la industria hotelera. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos prestando una actividad. Lo que es el arrendamiento normal y corriente no se contempla como actividad. Para ello la norma te dice que tienes que contar con una persona a tiempo completo, y no es nuestro caso. No se desarrolla actividad, pero si presto servicios propios de la industria hotelera, ya estoy prestando una actividad. ¿Qué pasa? Pues que inmediatamente tengo que repercutir el tipo impositivo previsto, 10%. ¿Cuáles son? Aparte de la ropa y demás, pues, servicios de restauración, el tema de poner la prensa, los que nos encontramos cuando vamos a un hotel, en definitiva. Pero insisto, no es ofrecerlo, es prestarlo. Bien, eso cuanto al destino. Ahora, una figura intermedia. Yo arriendo para subarrendar. La exención abarca lo que es el destino final, la vivienda, con lo cual la persona que hemos puesto en medio, que es la arrendataria, no va a disfrutar de vivienda, por tanto la exención no se le aplica. Resultado, entre arrendador y arrendatario hay que incorporar el IVA.
Y entre el arrendatario y el inquilino de la vivienda, exento. Se entiende que quien está en medio no hace un contrato para vivienda, porque no es su uso, lo hace para subarrendar. Y esa es una exclusión que está perfectamente delimitada en lo que es la ley del IVA, la ley 37/92. A partir de ahí, con el IVA no debe haber ningún otro supuesto, en principio, con carácter general. Ya son cuestiones muy puntuales que afectan pues a una minoría que, insisto, tendrán que ser expuestas y yo con muchísimo gusto las responderé. De otro tipo de impuestos que puedan concurrir, el impuesto de actividades económicas. Pues relativamente rápido para que haya suficiente tiempo como para entrar en debate de la casuística particular de cada uno en la medida de lo posible. Pero vamos a hablar del impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas es un impuesto que grava la actividad y en principio nosotros deberíamos estar incluidos. Pero resulta que hay una exención. En materia de inmuebles, aquellos cuya cuota, que es el 1% del valor catastral, no supere los 600 euros, están exentos. Y aparte las personas físicas también están exentas. Con lo cual, en principio, no hay obligación de darse de alta en el impuesto de actividades económicas. Ahora bien, si nosotros efectuamos o prestamos servicios, insisto en lo de prestar y ofrecer porque es un matiz que tiene su importancia, ¿no? Si nosotros prestamos servicios propios de la industria hotelera, estamos ejerciendo una actividad. Por tanto, sí hay que darse de alta censal, con la obligación, evidentemente, de confeccionar las facturas, las declaraciones, las autoliquidaciones del IVA con la periodicidad que corresponda, que en este caso será trimestral. Con el IVA, con el impuesto de actividades económicas, solamente remarcar una cuestión. Yo hice una consulta al jefe de gestión de la delegación de Sevilla, en la medida que, lo mismo que hice una consulta que está pendiente de contestar a la Dirección General de Tributos, pero a Carlos le hice una consulta en relación con el impuesto de actividades económicas para ver si el desarrollo de las obligaciones que incorporaba el decreto de alguna manera exigía no darse de alta el epígrafe de alquiler de vivienda, sino en cualquier otra actividad. Él fue tajante en ese sentido, me dijo que absolutamente no, que era lo que yo entendía, y al final fue lo que se contrastó con él, que no había ningún tipo de problema. Estoy, insisto, pendiente de lo que es la contestación de la Dirección General de Tributos en cuanto al IVA y a la renta. Esa incorporación, esos matices que vienen en el decreto como la habitualidad, eso lo puede coger la agencia tributaria y decir, mire usted, habitual, ejercicio de actividad. La seguridad social pasa exactamente igual. Habitual, que usted realiza habitualmente eso es actividad. Dese de alta. No quiero ni muchísimo menos, como le diría, asustar. No hay que darse de alta en la seguridad si no se prestan servicios propios de la industria hotelera. Eso está consultado. Bueno. En seguridad social no hay que darse de alta, salvo que se presten servicios propios de la industria hotelera, y está consultado. Muchas consultas que me han hecho han versado también sobre este tema. Por lo demás, podríamos entrar en figuras tan concretas como el impuesto de los no residentes, con o sin establecimientos permanentes. Eso le afecta a muy pocas personas. Y, en definitiva, la casuística tributaria no da más de sí para este tipo de actividad, la de los arrendamientos de viviendas para uso turístico. Yo, en principio, tenía pensado, no sé cuánto tiempo he consumido y qué es lo que me queda. ¿Ya está? Casi. Y yo lo que quería es, en un momento determinado, también hablar de otra figura que está afectada en tanto en cuanto
no solamente los propietarios y los arrendatarios están de alguna manera afectados, sino los gestores. Ha habido muchas consultas de temas de gestores, en qué situación me encuentro y qué es lo que hago y qué es lo que no hago. El gestor en principio seguirá manteniendo su actividad como mediador. Establecerá un contacto entre el arrendador. El gestor nunca asume la posición del arrendador, nunca. Será intermediario entre el arrendador y el cliente, en este caso el inquilino de la vivienda. Eso no pasa absolutamente nada. Se trata de una actividad. Hay que darse de alta en Hacienda. Tiene sus obligaciones. Y, por supuesto, dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Como comentario, hay que tener en cuenta una cosa. Hay quien me comentó en su momento que qué ocurría si el intermediario, el gestor, lo que hacía era firmar los contratos por mandato o en representación del arrendador. Pues bien, lo puede hacer tranquilamente, no tiene ningún tipo de problema, por eso no se va a convertir en explotador. La única diferencia es que tiene que dejar claro que la aventura de la operación no tiene que ser su responsabilidad. Si asume la responsabilidad, sí está asumiendo la posición del arrendador. Pero si no, si lo que hace es simplemente poner en contacto una persona con otra, puede tranquilamente firmar los contratos por delegación, por representación, como mandatario verbal, en la situación o de la manera que entienda como más oportuna. Y yo por mi parte pues me quedaré en un rato, atenderemos las consultas que se sucedan, que supongo que serán muchísimas, y en la medida de lo posible presencialmente y a través del canal tributario que tenemos nosotros a disposición de todos ustedes, intentaremos pues bueno, atender toda la casuística personal que nos tengan a bien proponer. Es todo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Dionisio. Y a continuación, Alejandro, ¿vas tú? ¿Sí? Tiene la palabra Alejandro Rivero, que nos va a comentar todos aquellos aspectos técnicos que nos van a obligar el decreto a tener en cuenta para la declaración responsable y todo aquello que está alrededor de la misma. Buenas tardes. A ver, nosotros llevamos como estudio de arquitectura que asesoramos técnicamente a Parsur, pues 2 meses, la verdad, un poquito intenso, sobre todo en contacto con la consejería, no tanto con las delegaciones, sino con la consejería. De hecho, esta misma mañana hemos estado con varios de los miembros de la Junta Directiva de Parsur, con Bartolomé Torres, básicamente jefe de servicio de la consejería y padre del decreto, podemos llamarlo así, ¿no? Y porque se nos ha presentado el inconveniente que los criterios de las distintas delegaciones a día de hoy, que estamos, a fecha que estamos, y nos queda la fecha que nos queda para que todo el mundo tenga que estar inscrito en registro, los criterios no siempre son ecuánimes en las distintas delegaciones. Entonces, el problema es que la consejería tiene una página web, un mail, que es ese que tiene ahí, el primero que tenemos ahí, donde se pueden formular las consultas que cada uno quiera. Y nosotros hemos hecho un resumen de las distintas consultas, que las casuísticas, como decía Dionisio, que parece que la palabra casuística es la que va asociada a este decreto porque es casi infinita, pues hemos intentado establecer unos criterios unificados a las distintas casuísticas. Le hemos solicitado a Bartolomé que esa instrucción que pretende formular
a nuestro punto de vista un poquito tarde, pero bueno, como tú dices, estamos navegando e intentamos que todo no ser tan excesivamente riguroso para cumplir el que todo el mundo esté registrado el mismo día, porque es complicado. Ahora veremos, entre otras cosas, por qué. Le hemos solicitado a Bartolomé esta mañana dos cosas. Una, tiempo, si no de una forma oficial, al menos sí oficiosa, para que las inspecciones que nos han comentado que se van a hacer, y parece que en masa, y bueno, como debe ser y con buen criterio, porque todo esto redunda en la calidad del servicio que se pretende dar, lo cual pues la verdad que celebramos desde Aparsur y que creemos que es bueno para todos, pero realmente por cosas que vamos a ver ahora, el factor tiempo se nos ha echado un poco encima. Entonces, hemos solicitado tiempo para que no sean rigurosos a la hora de empezar a hacer las inspecciones de forma inmediata. No se va a hacer una modificación del decreto en ese sentido, lógicamente. No se va a hacer de una forma oficial, designar un tiempo cuantificado, es decir, hasta tal fecha no se va a empezar a hacer las inspecciones, lógicamente, pero sí queremos, le hemos solicitado, y lo vamos a hacer por escrito en esta semana que entra, que dé un cierto tiempo para que no se nos eche encima las inspecciones, sobre todo con el tema que ahora veremos de las licencias de ocupación, ¿vale? ¿Por qué? Pues la licencia de ocupación no es un tema ya que compete a la Consejería de Turismo, es un tema que compete a los municipios, pero que tiene mucha miga. Y por otro lado, le hemos pedido también a Bartolomé que esa instrucción a nivel interno que quieren hacer con las 8 delegaciones, que nos la tramitan a nosotros, porque estas consultas que llevamos haciendo 2 meses desde el estudio prácticamente diario, intentando reconducir todas las casuísticas que le llegan a Parsur, estos mismos criterios han ido evolucionando. Y lo que nos decían hace un mes y medio, tema de la capacidad, que ahora también hablaremos, de cómo designar la capacidad en la declaración responsable, lo que nos decían hace un mes y medio no es lo mismo que nos dijeron la semana pasada. Que bueno, nosotros estamos aquí abiertos a asumir los criterios de la delegación, otra cosa que se impugnen, como se ha impugnado en la Asamblea ciertos puntos. Pero lo que sí hemos solicitado que se nos transmita de forma ágil esos criterios para nosotros extendérselo a todos ustedes, ¿no? Dicho esto, uno de los criterios que sí parece que está ya establecido y que es fundamental de aquí a cara al día 11 es el tema de la documentación que hay que acompañar junto con la declaración responsable. Le voy a leer, porque es escueto, los 4 puntos que a día de hoy la Consejería, no la Delegación, la Consejería de Turismo tiene establecido para esos documentos anexos a la declaración responsable. Como decía Rodrigo, la declaración responsable implica que cuando ustedes la presenten son responsables de que la documentación anexa que hay que aportar y que les va a ser requerida en cualquier inspección la tengan ustedes en su poder. La pueden tener guardada en un cajón, en principio. Lo recomendable es aportarla con la declaración responsable, según lo han comentado esta mañana. ¿Es obligatorio presentarla junto con la declaración responsable? No. ¿Es recomendable? Sí. Entonces, esa documentación, en cualquier caso, como les digo, ustedes son responsables de que esa documentación las tengan ustedes, en su casa, en un cajón, donde sea, pero pendientes de que en cualquier momento se la van a requerir. Y si no la tienen, no les va a dar tiempo a conseguirla. La primera y más complicada según los casos, es la licencia de ocupación. La licencia de ocupación, la otorgación, como sabéis todos, no corresponde a la Consejería, corresponde a los distintos municipios. Ya nos metemos en la interpretación de los distintos municipios. Andalucía son 500 y pico. Cada uno ha interpretado a su manera
y a día de hoy muchos de ellos no tienen claro la interpretación que tienen que hacer de la emisión de la licencia de ocupación. No hemos encontrado un poco de todo. Ese es el caso más extremo y que, bueno, gracias a Dios, aquí en Cádiz no nos encontramos. Pero dentro de las licencias de ocupación, que por supuesto, como antes ha comentado Rodrigo, este decreto es exclusivamente para suelo residencial. Lo que no sea suelo residencial no se puede expedir una licencia de ocupación, en ningún caso. En ningún caso. Entonces, cuando estamos en suelo residencial y nosotros solicitamos una licencia de ocupación de nuestra vivienda, nos puede decir básicamente dos cosas. Una, miren ustedes, tenemos, por supuesto la solicitamos la gerencia de organismo del municipio pertinente. Nos pueden decir dos cosas. Una, su licencia de ocupación está en archivo, usted paga una tasa mínima y le hacemos una fotocopia y se la mandamos en tantos días, la solución más sencilla. Y dos, tiene que usted su licencia de ocupación, normalmente de viviendas antiguas, no está expedida, con lo cual usted tiene que encargar a un técnico competente, llámese arquitecto o arquitecto técnico, según los casos también arquitecto técnico, no en todos los municipios admiten, encárguele un certificado en cada municipio de la misma manera, un certificado de adecuación, de que la vivienda reúne los requisitos de salubridad, se le añade una memoria urbanística y tal. Cada municipio tiene su propio protocolo, los que lo tienen hecho, ya digo, Cádiz lo tiene, Jerez lo tiene, el puerto de Santa María creo que no, sí lo tenía, me has comentado tú hace un momento. Tienen un protocolo que básicamente lo han hecho a medida que muchos ciudadanos han solicitado en masa a coalición de esto la licencia de ocupación. Tiene un protocolo para o unos requisitos que tiene que cumplir este certificado de ese arquitecto, ¿vale? En ese caso se paga también otra tasa, puede ser un poquito mayor, pero en cualquier caso es pequeña, y tarda unos días, un poquito más, pero tarda unos días en llegarle la licencia a la dirección que pongan ustedes en la instancia de solicitud, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo he dicho antes, estamos en la fecha que estamos. Quien no lo tenga presentado, difícilmente los ayuntamientos que están hasta arriba con el tema hasta ahora mismo, le va a dar tiempo a que el día 11 lo tenga. A nosotros nos han dicho esta mañana que al menos, con el tema este que has comentado tú, Rodrigo, del tema de ir navegando a medida que vamos avanzando, ¿no? Que al menos esté solicitada la licencia de ocupación, es decir, por lo menos, si firmáis la declaración responsable, que al menos tengáis a fecha de que la presentéis o anteriormente un registro de entrada en la gerencia de urbanismo de cada municipio solicitando la licencia de ocupación. Hombre, que si no la tenéis, podéis justificar que estéis haciendo lo posible por conseguirla. Oye, el ayuntamiento que tarde 3 meses en darla o que se niegue, como el veredor Mádena, que se niegue, pues mire usted, eso sería ya otra guerra, pero por lo menos ustedes están cumpliendo con su deber. Eso por un lado. Licencia de ocupación. También hace falta tener un título que habilite la explotación de la vivienda, salvo en el caso de que el título se refiera a la propiedad de la vivienda. En el mismo debe constar de manera clara la disponibilidad de la vivienda para poder explotarla con fines turísticos. Es decir, si ustedes sois explotadores y la vivienda es de otro propietario, en el contrato de arrendamiento que ustedes tenéis que tener y que un técnico en una inspección le va a requerir, en ese contrato de arrendamiento tiene que figurar, según el criterio de la consejería, tiene que figurar que el propietario le permite a usted, es consciente de que usted está arrendando esta vivienda para fines turísticos, ¿vale? Una cosa bastante coherente, que supongo que muchos de vosotros, en el caso que tengáis contrato de arrendamiento, a lo mejor no lo tenéis, porque a lo mejor el día que lo hicisteis no caísteis en que esto iba a ser necesario, pero lo va a pedir. Entonces, si
si en un momento dado podéis hablar con vuestros los propietarios y poder modificar este punto, pues esto que ya lleváis adelantado para el día que tengáis una inspección. Luego también pedirían una copia del recibo del IBI o un documento donde conste la referencia catastral. Ahora os hago un inciso de la referencia catastral. Y en el caso de viviendas que van a ser explotadas por habitaciones, es decir, cuando yo vivo en la vivienda y alquilo habitaciones que puedo alquilar, como hemos comentado, hasta un máximo de 6 plazas, yo tengo que estar empadronado en esa vivienda, ¿vale? Eso también lo va a pedir. Entonces son esos 4 puntos. En cualquier caso, esto mañana desde Aparsur, nosotros hemos hecho un listado de preguntas más frecuentes con la inmensa casuística, digo, la palabra casuística es que la hemos dicho aquí más veces que, no sé, pero es que es infinita. Entonces, mañana desde Aparsur se os va a los asociados, se os va a trasladar por mail el documento que hemos hecho nosotros con las preguntas vinculantes, entre comillas, más entre comillas que vinculante, ¿verdad, Rodrigo? Pero bueno, por lo menos es una referencia formulada al registro de turismo. Esto no lo estoy diciendo yo. Estas son preguntas que estamos haciendo del estudio al registro de turismo y tenemos fecha de consulta, contestación de consulta. Para mí son una referencia obligada. Lo que me diga mi dirección general. Exactamente. Tiene que ser extensible a todas las cosas. Es lo más aproximado a la verdad que tenemos, por decirlo de alguna manera. Vale. Entonces ya digo, mañana se os aportará y en cualquier caso, bueno, pues están nuestros datos ahí de mi compañero mío y al igual que va a comentar Dionisio, para cualquier consulta de vuestra casuística particular, pues a través de la asociación, pues podéis poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos en lo que podamos. Tema de referencia catastral. Como he comentado, uno de los puntos necesarios, uno de los documentos necesarios es un recibo donde se acredita la referencia catastral. Hace un mes y medio, la interpretación de la consejería respecto a la referencia catastral era una vivienda, una referencia catastral. Esto es, para muchos de vosotros, pues os dará exactamente igual, para otros muchos es un problema tremendo. Veo varias cabezas sentir de aquí hasta el final, habéis sido unos pocos los que habéis dicho sí. El criterio a día de hoy de la consejería, este criterio en concreto, el día 19 de abril, el día 19 de abril, el 28 de marzo, el criterio era una vivienda, una referencia catastral. Desde el 19 de abril, que volvimos a formular la consulta por escrito, porque bueno, estuvimos hablando con un técnico de la consejería e insistiendo mucho porque nosotros, a raíz de escucharos a vosotros, vemos la problemática tan grande que hay. Si de 50 consultas, un número muy elevado va sobre lo mismo y es un problema que a día de hoy no tiene solución, oye, pues vamos a sentarnos con la consejería a ver si realmente sabe el alcance del problema que tiene esto, porque a lo mejor no es consciente del todo. Entonces, insistí mucho, al final tuvimos una contestación por escrito, que nos costó un poco que nos la dieran, ¿vale? Pero tenemos una contestación por escrito en que viene a decir que se podrán inscribir el número de viviendas que figuren en la licencia de ocupación sin que sea obligatoria la segregación en distintas referencias catastrales. Es decir, si yo tengo un inmueble con una única referencia catastral y en ese inmueble hay 3 viviendas, que puede ser que haya 3 viviendas porque en un principio de toda la vida haya habido 3 viviendas, pero desde el principio hubo una única referencia catastral, que hay esos casos. Puede ser caso de que el propietario ha hecho una división interior sin licencia
con lo cual no ha habido un proyecto de segregación y una licencia de segregación, que es otro caso que se da mucho, o que ya ha comprado eso sí, pero así lo dejó el anterior, también se da mucho. Eso, en algunos casos, según las normativas urbanísticas de cada municipio, puede ser legalizable o no. Puede ser legalizable o no. Entonces, al final, el criterio de la consejería es que ellos no se quieren meter en esa guerra. Entonces, no piden, que la verdad que lo vemos muy plausible y que ayuda mucho a suavizar el tema. No pide, como en un principio, que se hiciera proyecto de segregación, licencia de ocupación de las unidades segregadas, registro, división horizontal y solicitud de nuevas referencias catastrales, es decir, un trámite larguísimo y costosísimo, pero sí pide que al menos la gerencia de urbanismo, en base a un documento técnico también que tenga que hacer un arquitecto o un técnico competente, en este caso no es técnico competente, en este caso tiene que hacer un arquitecto, ¿vale? Porque es un proyecto de segregación. En base a ese proyecto de ese arquitecto, la gerencia de urbanismo considere que y otorgue una licencia de ocupación reconociendo que en ese inmueble hay varias viviendas. Siéntate ahora con cada una de las gerencias de urbanismo de nuestra querida Andalucía, ¿no? Pero la consejería ahí ha sido flexible y digamos que el balón lo ha echado fuera. Lo vemos normal, lógico y en cierta medida creemos que ha ayudado bastante y que ha escuchado el problema que hay, ¿vale? Otro tema, con lo cual, para los que tenéis este problema, el tema de la referencia catastral ya no tenéis que pegarla con turismo, tenéis que pegarla ahora con la gerencia de urbanismo de cada municipio, en conclusión, ¿vale? Otro tema que quería comentaros era el tema de la capacidad. Si habéis escuchado el listado de documentos que hacen falta tener junto a la declaración responsable, no he comentado nada de un certificado de capacidad que hace un mes y medio, y aquí gracias a Rodrigo, que me he enterado yo ahora mismo, gracias a Rodrigo, y que muchos de vosotros le tenéis que agradecer porque os lo va a ahorrar a vosotros. Hace un mes y medio la Consejería de Turismo, también en una reunión que mantuvimos con Bartolomé Torres, estableció que la capacidad de la vivienda, según el decreto, tiene que venir determinado por la licencia de ocupación o documento equivalente. En la licencia de ocupación, la verdad, sinceramente, no sé quién pensó en ese momento que de la consejería que la licencia de ocupación venía a capacidad de vivienda, porque no existe una sola licencia de ocupación en Andalucía donde venga la capacidad de vivienda. Pero bueno, con lo cual, como no viene la licencia de ocupación, la capacidad, nos tenemos que ir a documento equivalente. ¿Qué es documento equivalente? Se contempló, y así está, yo hice esta consulta por escrito, y así la tengo, también de hace un mes y medio aproximadamente, se contempló que se hiciera un certificado emitido por un arquitecto o aparejador, en este caso sí se admitía, donde fuera quien determinara, en base al articulado del decreto, que determinara la capacidad de la vivienda. Esto a día de hoy no es así. Debido a que las distintas... Bueno, yo todo esto lo he levantado porque por algunas consultas de algunos de vosotros, de aquí de Cádiz, cuando yo os contaba el tema, tal y como a mí me lo habían trasladado, no solo verbalmente, sino por escrito, que mañana lo veréis, con fecha y de consulta y tal. Cuando tenía una vez que el certificado era solicitado por la consejería hace un mes y medio, a día de hoy ya no hace falta, porque la delegación de Cádiz,
Perdón, se me ha ido un poco la cabeza, estaba con el siguiente punto. El criterio que establecía Cádiz respecto a otras delegaciones no era el mismo. Cádiz Sugiere. El criterio. Bueno, sugería, pero al final esto a mí me lo trasladaban asociados de aquí de Cádiz y claro, yo decía, oye, no, que hace falta la capacidad, el certificado de capacidad, que mira, que te mando el mail, ¿qué tal? Y me dice, oye, que no, que he ido a la delegación de Cádiz y me aseguran los técnicos que no, que aquí no se va a pedir. Entonces, nos vamos a la consejería a hablar con Bartolomé y Bartolomé nos dice, oye, pararos con este tema, que estamos estudiando si finalmente lo vamos a suprimir, ¿vale? Como finalmente ha sido. Esto estoy hablando de hace una semana. Nosotros, después de no sé cuántos certificados que tenemos hechos, a muchos de ustedes, y menos mal que tenemos por escrito la necesidad de eso, porque si no parece que estamos aquí, pues queriendo hacer certificado por nuestra cara bonita, pero menos mal que eso lo tenemos por escrito y además la Junta de Estado sabe, al final cambia el criterio, ¿vale? Y no se solicita. Con lo cual, la capacidad, el criterio que tenemos ahora mismo, lo tenemos por escrito, dice que, por escrito lo tengo, licencia de ocupación, que no viene nunca, o bien un certificado de un técnico, o en cualquier caso, se atendrá a lo especificado en el artículo tal del decreto. Es decir, que si queréis, lógicamente, lo ponéis vosotros a vuestro criterio, sin necesidad de hacer nada más. Criterio: 4 personas por habitación. Los salones no alojan nunca capacidad. Nunca. Yo sé que la mayoría de ustedes, o muchos de vosotros, tenéis sofá-cama, camas convertibles y tal en los salones. El criterio ante una inspección no sé cuál va a ser, pero a la hora de asignar capacidad, en los salones no se aloja capacidad. Aún así, creo que no hay problema ninguno. ¿Por qué? Pues porque el criterio de asignar capacidad es vuestro. No hay más criterio, es vuestro. Así lo ha querido la Junta. El planeamiento. Es decir, cada ordenanza pues establecerá cuáles son los dormitorios dobles y los individuales. Pero eso se lo planteamos a Bartolomé cuando nos echó a nosotros la responsabilidad de marcar la capacidad y nos comentó que no había normativa ninguna de acogernos. Nosotros propusimos que fuera europeo, normativa europeo. Normativa que, oye, que te dice la dimensión de lo que tú puedes considerar una habitación doble y una individual. Nos dijeron, sí, lo razonable, exactamente. Nos dijeron que criterio ninguno. Con lo cual, os lo traslado a ustedes, criterio ninguno. O sea, vosotros tenéis 2 habitaciones, podéis tener 8 plazas. No hay criterio. Ahora, lo lógico, si tenéis... ¿Por qué? Pues porque aunque tengáis una habitación de 10 metros cuadrados, teóricamente caben 2 literas, 4 camas. ¿Qué pasa? Que lo lógico es que vosotros, si tenéis 2 habitaciones de 10 metros cuadrados, no pongáis 8 plazas. La mayoría de las que nosotros hemos visitado, la gente no quiere tener más plazas de lo que suele ser razonable. A nadie quiere que se le meta un grupo muy grande de gente en un piso de 8 personas en un piso de 2 dormitorios normalitos. Con lo cual, si seguís comercializando camas en los salones, eso en principio, ahí no se mete el decreto. No puede haber camas. Pero no puede haber camas. ¿Y sofá cama? Es un sofá que se puede convertir en cama, nosotros no entramos. Vale. Es un sofá. Sí, pero es una buena pregunta. Sí. Rodrigo ha dicho por fin lo que yo quería escuchar. Que no sabía cómo formalizarlo. Que sobre todo cuando viene delante y con tanta gente. Que no ha escuchado por ahí al fondo. Viene a decir, se le ha formulado que si hay sofás camas en los salones, que cuál es la interpretación a día de hoy, y sin ser vinculante, pero la interpretación un poco de turismo. Camas no puede haber en un salón, sofás camas, ahí no se va a meter en principio. Yo entiendo que luego será cada técnico
cada inspector tendrá su criterio y está claro que aquí no podemos afinar hasta ver qué, porque bueno, aquí conocemos inspectores, distintos inspectores, Hilario en particular, y hay un poquito de todo, la verdad. Hay gente más flexible y gente un poquito menos. ¿Podrías repetir un poquito nada de la primera ocupación o de la licencia, si no se tuviera, por favor? La licencia de ocupación, si no la tuvieras, tienes que conseguirla sí o sí, ¿vale? Entonces, si el ayuntamiento, tú la solicitas al ayuntamiento y tienes dos posibilidades, o bien que el ayuntamiento la tenga expedida y la tenga en un archivo, ¿vale? Con lo cual te hace una fotocopia y te tarda 2 o 3 días, ¿vale? O si no la tienes, tienes que encargar un certificado técnico, ¿vale? Que, aunque directo, para que te la expida. Pero eso te lo va a decir la misma gerencia de urbanismo, ¿vale? Hay gerencias que bueno, como he comentado, que... Sevilla tiene si quieres después te lo enseño, una redacción de contenido que tiene que tener el certificado, igual que lo tiene Cádiz, igual que lo tiene Jerez, igual que lo tiene Granada. Que no es la Costa del Sol. No, es que en la Costa del Sol parece que no, que debe haber muchas cosas raras por ahí, y, bueno, tienen muchos problemas, porque tienen muchas viviendas que no están en suelo urbano, y entonces son un poquito más escépticos a dar la licencia de ocupación, ¿vale? Tienen un problema histórico, ¿vale? Comentaros también, bueno, iba a comentar el tema de la climatización, pero se me ha adelantado Rodrigo. El tema de la climatización, sí, 2 minutos. El tema de la climatización ha sido uno de los puntos que se ha impugnado por parte de Aparsur. Como en cualquier caso, como bien ha comentado Rodrigo, hay un año todavía, es la única medida que admite un año de demora, la única. El aire acondicionado. Aire acondicionado, elementos fijos. Elementos fijos no es un ventilador de techo. Que, bueno, todo el mundo intenta preguntar para la solución más fácil. No es un ventilador de techo. O sea, lo más, digamos, básico, digamos, son split, ¿vale? Pero si queremos acogernos a la temporada vacacional de verano o de invierno, porque ya sabéis que los split dan tanto frío como calor, tienen que ser como mínimo o climatización centralizada o split. Como es la única medida que falta un año para ponerse en pie y está impugnado por parte de la asociación, oye, pues vamos a esperarnos, ¿vale? En concreto, además, esa fue en la reunión que mantuvimos con la consejería, con Bartolomé Torres, hace mes y medio, 2 meses, fue la única medida que nos dijo que se iba a estudiar cambiar, pero no porque se lo pidiéramos en esa reunión, sino porque ya lo estaban pensando. ¿En dónde? En zona de costa. Porque claro, el clima que hay en la zona de costa no es igual que la que hay en Sevilla o en Córdoba, ¿vale? A día de hoy, consulta realizada en la página web de registro, el criterio sigue siendo el mismo, a día de hoy no ha cambiado, pero tenemos la impugnación, tenemos un año por delante, pues, me ratifico en el consejo de Rodrigo de que nos esperemos. Y nada más, me están aquí metiendo un poquito de presión, así que nada. Cualquier consulta que tengáis ahora, están levantando la mano, esperamos al finalizar, ¿vale? Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me dice Leroy que va a ser muy breve para poder abrir el turno de intervenciones y participan Eduardo Martínez y Lorena para presentar. Buenas tardes, noches a todos. Agradecer a Aparsur la oportunidad que nos ha dado y bueno, mi nombre es Eduardo, el suyo es Lorena, somos trabajadores del Leroy Merlin y queremos hacer una pequeña speech sobre productos que pueden ser beneficiosos para vosotros. No se trata de vender nada, simplemente son cosas tecnológicamente hoy en día avanzadas que os pueden facilitar la vida y vuestro negocio, ¿no? Simplemente
que sepáis que aunque no sea obligatorio el tema del aire acondicionado, cuando viene el levante, aunque sea en la costa, en Cádiz hace calor. Yo lo suscribo además. Sí. Y es el mercado, como decía antes Rodrigo, el que lo regula. Si al final en las páginas web nos dicen allí pasé mucho calor y no había donde refrescarse, pues vale. Que pensáis que hay aires acondicionados hoy que tienen wifi. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a poder controlar el gasto, ¿vale? El tiempo que va a estar encendido